Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Eras una vez en el Sur. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy acá. Hola. Ahí ven la mano de mi invitada de hoy, que es una invitada repetida. Estoy con Victoria Bonora. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Otra vez nos encontramos aquí porque hoy nos toca, en este buen rato que tenemos, hablar de la película Thief, Ladrón, de Michael Mann, año 1981. ¿Qué me contás de tu primera vez que la viste, tu primera impresión al verla? La vi. La razón por la que la vi fue porque había visto un plano de la película, que es la escena en la que están Frank y nunca me acuerdo el nombre del personaje de ella. Pero bueno, están en el bar. Y había visto ese plano y me parecía algo del azul y de cómo estaba esa imagen. Me pareció tan sublime que dije, yo tengo que ver esta película. Y bueno, la primera vez que la vi sola en mi casa y quedé conmovida, profundamente conmovida. Muchas cosas, muchas preguntas, principalmente preguntas, la primera vez que la vi. Y lo que me gusta es que sigo teniendo preguntas. Ya va como por la tercera, cuarta vez. Y sigo teniendo muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas. Y eso me gusta particularmente de esta película. Esta película la dirigió Michael Mann, lo dije recién. Uh-huh. Así es. Y mi compañero Kaplan, que es el hombre que hace la cortina y el que opera, Grande Kaplan. nos va a decir la sinopsis. ¿Qué onda? ¿Se me escucha? Se escucha bárbaro. Bien ahí. Bueno, bienvenidos al estudio mayor de Radio RNG. Sí. Hoy vamos a hablar de la película Thief. Gracias, Lucas, también. Gracias a Lucas Pauleta, que creo que está del otro lado acá haciendo unas señas. Nos está escuchando. Muchas gracias, atrás. Luquitas, te queremos. Frank es un experto ladrón de cajas fuertes, especializado en robos de diamantes de alto perfil. Planea usar sus ingresos ilícitos para retirarse del crimen y construir una vida con casa, esposa e hijos. Para acelerar el proceso, firma con un importante gángster para un gran último golpe. Bien, muy bien, perfecto. Esto igual, cuando decimos la sinopsis, no es para que escuchen el episodio y no vean la película. Por favor. Siempre recomendamos que escuchen el episodio después de mirar la película, así es un buen material complementario. En caso de que lo escuchen antes, que sea una invitación para mirarla o observarla de otra manera y ver otras cosas. Bien, quería comenzar hablando de la película. Hay un concepto que hemos hablado bastante previamente, que es el de los stand-up guys, que es algo que se menciona respecto a James Caan, Frank, interpretado por James Caan, y que se menciona respecto a esta criminalidad. Y me habías hecho una lectura respecto a ese concepto que me interesaría preguntarte. Sí, el concepto del stand-up guy me parece que un poco lo que determina, lo que quiere decir es el sujeto moderno. Es un sujeto de una individuación muy grande. Y stand-up con las dos acepciones de lo que puede querer decir. En cierta parte, la acepción literal, que es stand-up, pararse, estar de pie, un hombre de a pie, como se le suele decir a personas de clase trabajadora, de clase media, como una persona de pie. En ese sentido, stand-up, pero también en el sentido de, que es como lo suelen traducir los subtítulos, cuando ves la película, es de confianza. Como alguien en quien se puede confiar. Entonces, a lo largo de la película, la expresión stand-up guys es usada para referirse a Frank y para referirse a las personas con las que después va a trabajar. Con las que trabaja, cuando claro. le recomiendan a este nuevo... Al principio le dicen para ofrecerle este trabajo con los que él termina trabajando después, son stand-up guys. Exactamente, le dicen eso. They're stand-up guys, como son tipos de confianza. Y en esto de la confianza, creo que la confianza o la estabilidad, digamos, porque también el stand-up guy creo que tiene algo de la estabilidad. Y creo que el tema de la estabilidad es un tema bastante abordado a lo largo de la película. Sí, eso. Creo, explícitamente, el papel con sus deseos, la hoja con los collages, las imágenes, sus deseos de vida, el auto, la familia, que la lo casa. Dice a lo largo, bueno, no solo lo dice en la sinopsis, lo dice a lo largo de la película, stay with the chickens and watch daytime TV, todas estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, la estabilidad como un horizonte también, como una utopía. Y la doble cara de la estabilidad. Que eso para mí no es solo con la estabilidad, sino con muchas cosas más a lo largo de la película. La película plantea, yo ya me extiendo. Sí, vamos. Voy. Yo creo que la película plantea siempre una doble cara de las cosas.
una dualidad, no solo en términos simbólicos, sino en términos formales también, pero eso podemos ir después. Pero digo, las instituciones, como lo son las instituciones estatales, por ejemplo, la cárcel, la familia, el lugar al que van a intentar adoptar un hijo más adelante, las instituciones ordenan, porque son ordenadoras y prometen estabilidad, y al mismo tiempo también cercenan, si se quiere. Creo que esa es la dualidad que está trabajada en la película y es también la contradicción adentro de Frank, como sujeto moderno que es, con sus contradicciones internas. Te apoyo algo que estoy pensando ahora, que es también formal y técnico y que tiene que ver con el arte y con la fotografía, que es que hay algo de esta dualidad. Toda la película, durante toda la película, todos los exteriores, las calles, además de que se ven espectacular, Es increíble. la iluminación, el color, siempre está como si o está lloviendo o acaba de llover. Toda la película está así, de día y de noche. Eso produce un reflejo del piso de lo que está pasando arriba. Entonces tenés esa dualidad que decir, todas esas dos caras de la moneda, tenés, lo estoy pensando ahora, Sí, pero sí. lo tenés al revés, tenés la ciudad a vuelta siempre al mismo tiempo que estás viendo la ciudad. Muy Entonces buena lectura. tenés, con esto que decís vos, tenés como esas dos cuestiones que, yendo a la obra de Mann, acá el episodio 8 que hicimos fue el de, hicimos con Sebastián Tabani, Hit, Fuego contra Fuego, y hablábamos un poco de la visión de Michael Mann, que va evolucionando, y más en estas películas en las que la ciudad es un tema, Thief, Collateral también, más adelante, Hit en el medio, de Insider, donde la ciudad y el sistema y el mundo y esa podredumbre de la que hablábamos está como en un auge, hay un proceso, una modificación. Y me parece que esa dualidad que decís tiene que ver con esto. Sí, absolutamente. Y justo que mencionás la ciudad, me parece que algo que tiene Michael Mann con las ciudades, a mí me obsesiona la ciudad retratada en las películas. Me parece que la ciudad es el paisaje urbano, bueno, urbano por supuesto, pero el paisaje humano por excelencia, donde se juegan los devenires y las dinámicas de las relaciones humanas y de las instituciones. Y justamente yo creo que lo que hace en Thief es poner a la ciudad como un escenario de disputa. Es decir, las disputas de poder que se plantean a lo largo de la película están inscriptas en un territorio, en un mapa geográfico, que es la ciudad, retratada de la manera en la que es, con todas sus insignias características y todo su movimiento. La ciudad es constante movimiento, las ciudades en general son movimiento. Y esta película es un constante movimiento. Están todo el tiempo hablando en teléfonos, siempre que se comunican entre ellos, dentro de la misma banda de ladrones, digamos. Siempre hablan en teléfonos en el bar o en la calle. Nunca se llaman en las casas. Siempre están on the run, como se puede Y decir. siempre se espera esas llamadas también. O sea, ya en el bar Frank espera que lo llamen por ahí. Exactamente. Mismo cuando va a la casa de su amigo el metalúrgico. Sí. También. Le pregunta si no está pinchado el teléfono también. Sí, reciben llamadas y mensajes en esos lugares también que se mueven. Absolutamente. ¿Qué me podrías decir del trabajo de Frank? Frank es un artesano. Frank es un artesano. Frank es un trabajador, ante todo. Un trabajador, me voy a animar a esto, desde la concepción marxista del trabajo. Eso fue, creo, lo primero que me llamó la atención de la película. Hay un planteo del trabajo del ladrón justamente como un trabajo artesanal, que al mismo tiempo se traduce en un trabajo artesanal de filmación, porque vos al filmar la actividad del ladrón, Mann, al filmar la actividad del ladrón con el detalle y con la minuciosidad con la que lo hace. En la primera secuencia la cámara se mete en un tubo con engranajes. Bueno, la cámara está dentro de los... Ya que mencionas eso, ahora vuelvo con lo del trabajo, pero Sí. menciones eso me parece muy importante. Me hice una anotación sobre eso porque el trabajo de ellos es robar, pero robar cajas fuertes, abrir cajas fuertes. Yo creo que lo que nos permite abrir una caja fuerte es, en cierta forma, lo mismo que la fuga de una prisión, por ejemplo. Es generar un intersticio que nos permite ver cómo funciona por dentro un mecanismo. Lo que hace Frank, o lo que cree que puede hacer, es meterse adentro del sistema, sacar lo que, lo digo en general, ¿no? Sacar lo que él necesita, que es plata, y después irse a vivir su vida tranquila, con los
pollitos. Rompe y esa barrera, digamos, que es lo que hace físicamente. ¿Qué es lo que hace físicamente con las cajas Sí. fuertes? Y por eso viene a colación el plano que vos decís, que es que la cámara se mete adentro y nos permite ver el mecanismo interno de la caja fuerte. Bueno, eso es lo que Frank hace en la vida. Se mete adentro y nos permite ver los mecanismos internos que funcionan adentro de las no instituciones, que son, bueno, Y las de hecho pandillas y esa demás. es la escena inicial, es una presentación de lo que él va a terminar haciendo en la película. Exactamente. Entonces el trabajo. Entonces el trabajo. Sí. Bueno, eso, básicamente. Yo creo que el hecho de que los robos, principalmente la secuencia inicial y el que es presentado como el último robo, son filmados con una calidad de planos detalles que se enfocan en las manos, los botones, lo manual. Y eso es lo que hace jugar Mann a lo largo de toda la película, porque vos tenés, por un lado, el jefe, que es este gangster, que le dice, vos trabajás para mí, yo te cuido, todo esto te pago. Propietario. Exactamente, es el dueño de los medios de producción, básicamente. Sí. Y por el otro lado tenés a Frank y a los ladrones obreros, que son quienes comprenden el trabajo manual, son quienes comprenden la técnica detrás de lo que están haciendo. Ujú. Entonces, esto, por ejemplo, se ve muy claro en la escena en la que están ahí en la terraza de un edificio viendo el Bank of California, creo que es el que van a Sí. robar. Y el jefe, que es un tipo así, con todos sus gestos, ¿no? Como plantado, que gordote, camina así, Sí. le pregunta, ¿qué vas a necesitar? Y le dice, ¿y cuánta plata? Como que le pregunta, ¿qué equipamiento vas a necesitar? Es Frank el que entiende perfectamente, de hecho igual no perfectamente porque hay unas de las alarmas que no pueden descifrar, pero entiende el trabajo técnico que implica ese robo. Mientras que quien lo contrata funciona como un empleador. Eso, en ese sentido, es muy, muy claro. De hecho, las conversaciones que tienen sobre el dinero, cuando al final el jefe no le quiere pagar toda la plata que le debe por el trabajo, Frank le dice muy claramente, vos tenés mi plata en tu bolsillo. Es explícito ese Es muy momento. explícito. La plata que dice, vos tenés la plata, mi plata en tu bolsillo, plata que es fruto de mi trabajo, de mi sudor. El proletariado, literalmente. Pero realmente, Sí, sí, muy, sí, sí. muy claramente eso. Me llamó mucho la atención. Al mismo tiempo no me llamó la atención. Porque me lo esperaba un poco de Michael Mann, teniendo en cuenta, por ejemplo, The Insider. Sí. The Insider es una película que me parece fascinante. Obra maestra. Es mi Obra favorita maestra. de él. ¿Es tu favorita de él? Sí, yo creo que su mejor película. Igual estas conversaciones son, viste, Sí, medio. sí, su sí, mejor sí. película. Pero bueno, creo que su mejor película es Hit. Es como aparte de su obra magna, también es la más considerada, la canónicamente más considerada. Mi Sí. favorita es The Insider, me vuelve loco. Es Loco me vuelve. fascinante. Sí. Bueno, de hecho, The Insider también tiene esto de que te permite ver adentro cómo funciona el mecanismo de un sistema. También está podrido. Esos que- son los 90, fin de siglo. Exactamente. 99. Pero bueno, hay una escena en The Insider en la que están Al Pacino. Wigand y Bergman. ¿Cómo? Wigand y Bergman. Creo que Me se llama había así. olvidado completamente los Sí. nombres. Tienen una conversación y el personaje de Al Pacino le dice, le cita a Herbert Marcuse. Herbert Sí. Marcuse es un sociólogo de teoría crítica que básicamente planteó los lineamientos de una nueva izquierda en los 60, bueno, muy, muy específico de nicho, pero digo, Michael Mann pone a sus personajes a explorar estos temas, que yo me atrevo a decir que son de interés para él, o Sí, sí, sí. así parece al menos. Sí, y son sus nociones sobre sí mismos. En The Insider se disputa la verdad también. La verdad de y aparte entra un material fílmico directamente. Ya uno podría entrar como en otros temas respecto a una película. Pero lo que se está jugando también ahí es la verdad. Y Absolutamente. que hay un sistema y un mundo que te interviene en esa verdad. Es una lectura también un poco más simple, pero que podría ser es como cuando una productora toma la película de un director y le manipula el material con lo que está decidiendo contar. Exactamente. Le manipula la narración, eso quiero decir. Exactamente, pero yo creo que el hecho de que se puedan hacer esas extrapolaciones, que podría significar esto de la productora, puede ser literalmente lo mostrado en la película, que es el periodismo y demás cuestiones, el hecho de que vos puedas extrapolar a diferentes partes del sistema, también habla de una tesis sobre el sistema, que es Sí. que es un sistema que está
podrido y roto desde todos sus aspectos. Y fíjate que también en Hit todos tienen que sacrificar algo de sus nociones o de sus deseos. Absolutamente. Hay una noción griega ahí también, que es que después vamos a hablar más de esto Sí. respecto al contexto. Pero, ¿cómo se llama De Niro en Hit? Me olvidé. Vincent es Al Pacino, De Niro es... Con los nombres de los no, personajes, o De debo Niro es confesar, Vincent. soy muy Yo también mala. soy muy malo con los nombres de los Pésima. personajes. Y son películas encima que vi miles de veces. Sí, Pero bueno, estar interrumpime, seguro. Kaplan, cuando lo sepas. Bien. No, que De Niro termina sacrificando... sacrifica un deseo, pero su manera de ver el mundo, lo que defiende a toda costa, es también lo que lo termina matando. Acá hablamos con spoilers, sí, señor Kaplan. Neil Macaulay. De paso aprovecho para Neil. decirle a Vicky que hable un poco más cerca del micrófono, así Hola. no se pierde lo que Pegaditos, dice. bien Perfecto. pegaditos. Pegaditos. Neil, claro. Neil termina su única hipótesis del mundo, que es de dejar algo cuando The Hit is on the corner en 30 segundos, es lo que lo termina matando. Ujú. En The Insider hay que sacrificar un poco la verdad para que la verdad sobreviva de alguna manera. Exactamente. Y en ese, en Thief, ese caso es interesante porque ambos ante que flaquee, que se tambalee la verdad, deben renunciar a sus trabajos también. Exactamente. Es un sacrificio que hacen en común. Son Exactamente. seres eusebeses. Y Hmm. en Thief pasa lo mismo. Tira el papelito de su deseo, Tira el sacrifica papelito, toda la vida no que sin había antes haber construido. quemado absolutamente todo. Es un manifiesto contra los lugares de pertenencia. Porque se muestra como casi performativo, digo, prender fuego todo, literalmente. Sí, sí, sí. Prende fuego la casa, la concesionaria, su bar de toda la vida. Y en ese final, después de prender fuego todo, lo que hace con su pequeña utopía, me gusta llamarla a mí, su papelito, que es un recorte, porque después podemos hablar de ese papelito, porque amerita. Ese papelito es un collage que él le confiesa a ella. No, el nombre de ella no puede ser. Lo está buscando Kaplan. Qué grande Kaplan. Gracias, Cuando lo Kaplan. sepas, nos interrumpís. Él le dice a ella que ese collage es un recorte de fotitos de revistas. Entonces, su propia utopía, que es este estandarte que lleva siempre en el bolsillo, está construido a través de vidas robadas de otras personas también. Sí. Y lo que hace con eso al final de la película no es romperlo, ni tampoco quemarlo. Simplemente lo abolla y lo tira. Porque yo creo que ahí hay algo que es no ceder ante la destrucción de todo. No ceder a la destrucción total. Sí, se quemó todo. Pero esto no lo puedo romper. Simplemente lo tira. Ujú. A mí me parece que es un También gesto. yo creo que él da cuenta de que toda su... él es un, como decíamos, él es un artesano, él es un artista. También podríamos pensar que es una especie de director. Él dirige ladrones también. Absolutamente. Hasta el momento en el que hacen el robo que están planeando tanto tiempo. Él se sienta mientras su compañero guarda los diamantes y se prende un cigarrillo y se sienta como el director que se sienta en su silla y dirige directores, digamos. Él es el que comprende la totalidad de la artesanía de lo que está haciendo y la complejidad, y es quien se vincula con el metalúrgico, con sus colegas, con su no sé qué, para poder hacer el robo. Pero yo creo también que durante la película da cuenta de que su trabajo, más si se mete en estos lugares ya que no puede ser un freelance, y sus deseos están atravesados por un mundo en el que todos están vinculados con este mal que está representado en el tipo pero en realidad es el sistema. Exactamente. Entonces, ninguna cosa que desee puede hacerla sin pasar por ahí. Exactamente. Y un poco tiene algo parecido a Hit, el personaje de Hit que rescatan para que sea el chofer, que trabaja en una hamburguesería y lo tratan súper mal. Ujú. Un poco también la hipótesis que te hace en ese momento Hit es, ¿cómo el chabón no va a volver a robar si en el trabajo lo tratan horrible y no tiene la posibilidad de trabajar en otro lado? Ya hay como un momento en el que si estuviste preso, carritos, güey, te van a arrastrar a ese lugar de nuevo porque no hay manera de salir de ahí. Totalmente. Y él un poco le pasa eso, digo, no puede salir, y su vida termina, como le dice, recordame también el personaje. ¿Cómo estamos de mal con los nombres de los personajes? A ver, Sí. ¿querés decirlo ahora o te espero? Decía ahora todos los Decime nombres. exactamente todos los nombres que querés, yo te los busco ahora. El malo, el hombre de los anteojos. El malo y ella. Sí, perfecto. El malo y la chica. Ella se llama Jessie. Jesse. Jessie. ¿Y él? ¿Él cómo se llama? ¿Qué pasó?
Está saturando Kaplan, me dicen por acá. Technical Estoy todo issues. saturado. Ahora no está saturado. Ahora no estoy más saturado. Perfecto, decime el nombre de él ahora. Lo tengo que buscar, papá. Bueno, mientras busco. Mientras sigo, quiero decir. Bueno, ese mundo que le construye está todo comprado. Y él lo que va dando cuenta es que todos estos, la policía, cuando compra para que lo saquen a Okla, ese nombre me acordé, de la cárcel. Okla es inolvidable. Claro, todo eso que está pasando está comprado, tiene que comprar un hijo. O sea, Exactamente. y no hay manera de pasar por su trabajo sin atravesarse por este mundo que ya está corrompido antes, porque todas las instituciones, como vos decís, están atravesadas por este tipo que es como por la suciedad y la podredumbre del mundo. Las instituciones y las no instituciones también. Eso es lo que la película te muestra al mostrarte estos funcionamientos internos. Yo creo que se plantea que la opresión del hombre por el hombre, digamos, eso trasciende a las instituciones más formales o estatales, como podría ser una cárcel o un orfanato o lo que sea. Lo que plantea la película es que incluso dentro de lo que está por fuera, lo que está en los márgenes, también operan reglas de opresión y reglas institucionales. Y otra cosa que había pensado en relación a esto que decías recién, Sí. es como una tesis, creo yo, que puede traer la película, que no deja de ser desoladora, o al menos me resulta un poco desoladora, es que la vida que Frank quiere está reservada para algunas personas. Para algunas personas que pueden tener esa vida. No para todos. Él nunca podría haber tenido esa vida, porque ahí está como la idea de este sujeto moderno casi hamletiano que tiene sus propias utopías y que piensa que él solo puede tomar lo que necesita el sistema e irse sin que el sistema se lo trague. Queda demostrado que eso no es así. Creo que queda muy claro en varios momentos. Creo que la película lo plantea, como siempre, también en términos formales, en la contraposición que hace entre él y los ladrones más trabajadores que están siempre moviéndose y demás, y los jefes que están más en quietud, por lo general. Al final, de hecho, cuando él va y los mata, están leyendo el diario, Están tomando tranquilos. leche. Son viejos seres burgueses casi. Es que exactamente. Sí. Y lo de tomando leche me parece un símbolo particular, A ver. porque antes de eso, al principio, cuando están en el bar con Jesse, que ahora sé su nombre, él se queja con la mesera de que la crema que está sobre la mesa está rancia. Uh-huh. Y al final, cuando están los jefes ahí sentados, esperando su muerte sin saberlo, uno se levanta y le dice, ¿querés un vaso de leche? Están tomando leche rancia, estanca. Ellos están ahí en la quietud absoluta. Y bueno... La única vez que dan cuenta de ese lácteo es en una podredumbre. Exactamente. Muy bueno, es verdad. Detalle. Pero, bueno, me parece que esto queda muy de manifiesto también en la Perdón, escena... te interrumpo. Al mismo tiempo, uno si pensara las leches que toman ambos, Frank le sirven una que está rancia y el otro tiene la que está bien en la heladera. Exactamente. Está conservada esa. Absolutamente. Bueno, creo que en la escena del orfanato queda esto muy de manifiesto y me recordó a una película argentina que vi recientemente, que es Tesis sobre una domesticación. No recuerdo en este momento el director, pero está basada en un libro de Camila Sosa Villada. La temática que trata no tiene nada que ver. Al mismo tiempo, bueno, no sé si nada que ver. Me hizo recordar, porque lo que sucede en la escena del orfanato es que Frank muestra una conducta indomable. Una conducta... Javier Van de Couter, algo así se dice. Sí, el Listo, director. perfecto. Fantástico. La conducta que muestra Frank es inapropiada para ese tipo de lugar. Él le confiesa, ni siquiera le confiesa, le dice a la chica, la señora de la institución que él es ladrón, habla de su oficio. Y ahí se dejan ver varias cosas. Primero, que el sistema intenta neutralizar y destruir absolutamente todo lo que vive en sus márgenes. Sí. Y todo lo que se escapa de su orden propuesto. Y segundo, te deja ver esto que es más desolador y que en esto me hizo acordar la tesis sobre una domesticación, que es que hay una vida que está reservada para otras personas. La vida ordenada, estable, dentro de las instituciones, no puede ser para un tipo como Frank, que
Sin embargo, yo creo que intenta mentirse a sí mismo, no sé si mentirse, pero en un momento cuando están con Jesse en el auto, él le dice, I am a straight arrow, como yo soy una flecha, como él... Derecha. Derecha, De hecho, el exactamente. stand-up guy también ¿Cómo estamos hoy estoy con los Como chistes. medio nervioso No, soy, es ¿no? terrible. No, te juro estoy muy tranquilo, pero estoy mal hablando hoy, mal hablante. Puede pasar. El stand-up guy gay, también me suena a rectitud, a derecho. No, gracias. Yo sí, re. Ahí te van a servir Es más un café. lujo esta radio, la verdad. Muchas gracias. Nos dan café, es una cosa Una maravilla. increíble. Café puro, como tiene que ser. Y sin Obvio. crema. Bueno, ¿qué te decía? Stand-up guy. Estábamos. Claro, que también me suena al straight también, a estar erguido. Casi es una noción de soldado. Lo estoy verseando ahora, pero, pero exactamente. pero me suena a eso también. Son las asociaciones que uno hace con el lenguaje. Pero sí, absolutamente. Y bueno, creo que eso es un poco algo de lo que plantea la película. Como a él le queda, estaba buscando a dónde lo tenía anotado porque lo tenía como, lo anoté de una manera que me gustó, como lo anoté. Pero digo, él no entra en las leyes del mercado, del Estado. No lo favorecen a tipos como Frank. Uh-huh. Lo termina favoreciendo, de hecho, las leyes salvajes e indomables del mercado, que es comprar un bebé, relegado para siempre a vivir en los márgenes. Acá vuelvo al capítulo de Hit que hicimos porque hablamos mucho de los márgenes y hablamos mucho de... Ay, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Por favor. Porque me pareció interesante que esta película se llama Thief. Porque eso también, el título, ¿no? Sí. Como puesto es su de trabajo, vuelta al trabajo, su oficio. puesto el oficio en primer plano. En primer y último plano, porque apenas termina la película, vuelven a poner Está el título de la película de nuevo, es verdad. Y no es algo tan usual eso. Muy cierto. Exactamente. Muy cierto. Bueno, tenés esta que se llama Thief y después tenés Hit, que es una manera de decirle a la policía. Sí. Hit. Sí. De hecho, en un momento de esta película dicen de Hit. Y eso me parece interesante, como una saga implícita. Ahí bueno, sí, uno Michael. También podría recupero Manhunter, ¿no? Donde los tres personajes centrales de la película se dedican a cazar hombres, cada quien a su manera. Exactamente. Sí, y también hay algo, eso lo quiero llevar a la mesa, yo no lo puedo elaborar, no tengo los recursos. Pero hay algo del stand-up guy en estas películas, no sé si puntualmente en esta, donde hay algo de ser descartable, ¿no? Totalmente descartable. Uh-huh. También en Hit, ¿no? Hay algo de eso. Sí, las vidas son... tiene que ver con esto que decíamos de que todo es comprable. En este mundo todo es comprable. Exactamente. De hecho, yendo a la noción que tienen del oficio, Okla es su maestro, es su viejo maestro, es un maestro artesano de la vieja usanza, como el técnico. Le pide que lo libere por una cuestión humana y en una cuestión de montaje está puesta la muerte de Okla al lado de que compran el bebé. Es una vida por otra. Exactamente. El ciclo del que él tanto habla. Sí, una vida que él pierde que tiene que ver con ese mundo que a él lo representa y con ese mundo en el que no se puede vivir porque termina muriendo con un hijo que está comprado. Entonces, ese intercambio que hacen con la vida es también una pérdida. Absolutamente. Bueno, la figura de Okla es interesantísima porque hace a una de las conversaciones... Ahora decís esto y vuelvo a lo de los márgenes, que no lo cerré. Pero... sí, ¿querés volver ahora? No, decilo de tuyo. La presencia de Okla para mí da a la conversación que más me gusta de la película, que es la de él con Jesse, Frank con Jesse en el bar. Ella le pregunta quién es el tipo de ese collage, que es Okla. Y ahí Frank dice una frase que me parece fascinante. Le habla de la muerte adentro de la cárcel y de cómo Okla quiere salir para poder morir afuera, porque él le dice a ella, in prison everything is the same, you can't even die right, ni siquiera te podés morir bien, porque la cárcel es el estancamiento absoluto, es la detención total, y me parece sublime. Y datito muy chiquito, porque esto no sé, no lo voy, por lo pronto no lo voy a relacionar con nada, pero me parece una frase increíble que le dice Okla a Frank cuando hablan, que de hecho hablan, cuando hablan en la cárcel, hablan a través del vidrio Sí. que si te fijas el vidrio tiene unos huequitos. Hay otro vidrio al final también que vamos a hablar. Total. Sí. Si te fijas el vidrio tiene unos huequitos, Uh-huh.
como los huecos que ellos hacen en la caja fuerte. Sí, tal cual. Ahí está de vuelta el paralelismo cárcel, caja fuerte. Bueno. Y esa Oakla- relación que tienen de enseñanza entre ambos, de familia. Exactamente. Sí. Y Oakla le dice una frase que es: no le mientas a nadie, nunca. Si los querés, lo vas a arruinar todo con una mentira. Y si no los querés, ¿quién chotas son como para que les tengas que mentir? No sé, esa me pareció hermoso. Tiene que ver con lo que decías antes porque Thief tiene para ese mundo de los 80, de principios de los 80, tiene una noción de familia muy distinta al de películas de décadas anteriores. Sí. Y es un mundo mucho más de extraños. Las familias son comprables, son de mentira, o sea, es un trabajo, es una cuestión de pertenencia, Ujú. también tiene que ver con la relación de trabajo que decías recién. Y es un mundo, también ocurre en Hit, en el que podés confiar en el extraño, quizá. Porque no existen, los pocos códigos que quedan se pierden o están sacrificados. Lo que yo iba a decir de los márgenes que Sí, hablamos por acá favor. con Sebastián Tabani es que él nos contaba mucho del mapa de Los Ángeles y de que es una ciudad para recorrerse en auto. Y que los trenes en general son lugares de los márgenes, justamente, o lugares de la persona de clase baja, porque las distancias son muy largas, entonces se tiene que tomar trenes. Es raro tomarse un tren en Los Ángeles, Entiendo, eso entiendo. quería decir. Entonces, justamente Michael Mann en Hit y en su filmografía, y sobre todo en las ciudades, tanto en Collateral, que termina en un tren, el lugar que tiene Neil, lo que hace acá Frank, es una representación de los márgenes. Ujú. Y por eso yo creo que lo que pasa en Hit es que Hannah, Al Pacino, tiene una profunda admiración por Neil. Porque Neil, De Niro, no es Wayne Grove. No es como lo más podrido del mundo de los ladrones, ni Hannah es lo más podrido del mundo de los policías, lo que sería, o el mundo del cosmos, que Sí. sería Van Sant. Son dos grises que se unen y que son parecidos, pero que tienen cuestiones distintas que defienden. Y eso les produce una profunda admiración uno por el otro. Ujú. La de Neil no la dice, pero hay como un cierto respeto griego también, un reconocimiento del otro, porque son un margen hasta en sus trabajos. Me parece que Michael Mann, sobre todo en estas épocas y respecto a su contexto, muestra estos márgenes de un mundo en el que se compran las cosas, en el que ya no existe nada, en el que tenés que abandonarte, esas cosas. Absolutamente, absolutamente. Estaba por decir algo y me olvidé. Te digo otra cosa, si querés. Sí, dale. Mientras. Una cosa que yo pensé que la voy a traer a la mesa, yendo a esta cuestión de los mundos. Ya me en los acordé. que... Pero Decila. dale. No, dale vos. Hay una línea para mí narrativa de James Caan con su filmografía. Me gusta Es esto. extradiegético lo que voy Me a gusta decir. dónde va esto. Pero el mundo comercial en el que habita él y la relación que tiene con su trabajo y la que tiene con la familia, que la familia la tiene que dejar para que sobreviva la noción de esa que tiene de sí mismo, no es lo que pasa en El Padrino. James Caan hace de Sony en El Padrino. Y en El Padrino, si bien en El Padrino 2, por ejemplo, la discusión es la familia, lo que pasa entre Michael y Fredo, está sobre esa base construida la criminalidad y su trabajo, y hay unos valores que siempre están en la mesa como para ir para adelante. Que hay como unas disputas en el medio, pero la representación que hace Coppola de esa criminalidad y de esa familia en ese momento no es la misma que tenemos en los 80 y mucho más en los 90. Ese mundo, que es algo que ya hemos hablado en otros capítulos de este podcast, que es un mundo ya... Es ineludible. Es un mundo globalizado, Total. mucho más comercial y mucho más despersonalizado. Entonces, hay algo a mí que me parece muy, muy interesante, que es que James Caan, Sony en El Padrino, muere tiroteado en su auto y muere esa porción de la familia. Y acá James Caan está solo y lo único que sostiene es la noción de sí mismo. Y esta película, que es 10 años después, ¿no? Exactamente, James Caan termina en una escena, en un tiroteo, simétrica a la primera escena también. El primer plano de la película es él subiéndose a un auto, subiéndose a la máquina para ser llevado por su equipo. Acá le disparan al auto, le disparan a su brazo, rompen el vidrio del auto, pero él se va de pie y sobrevive. En el mundo en el que ya no hay una familia posible, en el que ya no existe esa contradicción porque solo podés sobrevivir vos con tus nociones, todavía, cosa que no pasa en Hit porque el final de Hit es distinto, todavía es posible sobrevivir solo. Entonces, James Caan, que hizo de Sony, quiero decir, no importa cuán pensado está esto o no, pero uno podría pensar que el mundo en el que el personaje de Sony no sobrevive, en este mundo, como en James Caan, sí puede irse de pie y sobrevivir a ese tiroteo. Totalmente. Ahí tenés, esto más allá de Thief o lo que sea, pero tenés en ese recorrido de James Caan como actor, podés ver a los actores como actores sociales.
los actores de actuar, como actores sociales inmersos en su contexto. Y ahí está el trabajo autoral del actor también, porque Totalmente. decidir en qué películas actuar, Totalmente. bueno, es justamente una decisión y tiene que ver con para contar qué historias o para mostrar qué mundos estás prestando tu cuerpo, tu intelecto, tu fisicalidad. En ese sentido, me parece muy Sí, atinado yo lo que decís. creo, es algo que quizá hoy pasa menos o estamos menos acostumbrados, pero hay actores aún hoy que no piensan su trabajo, o quizá no en la totalidad de su filmografía, pero no piensan su trabajo solamente como una cuestión comercial. Establecen un relato sobre sí mismos y sobre sus épocas según en qué cosas van actuando. Muchos malos actores que escriben o que están involucrados literalmente en la producción de las Por películas. supuesto. Eh, Me parece deseable que eso suceda. sí, no, Al menos lo hemos hablado, vos y yo como actores también los dos, digo, sí. ¿a qué relatos del mundo nos interesa contribuir como artistas en general? Me parece una pregunta que mínimo hay que hacerse. Sí, hay en una época, Cary Grant, James Stewart, uno puede trazar líneas entre sus películas y los personajes que representan. Más allá de para qué los llaman, ellos también van construyendo relato en eso. Absolutamente. Hoy, lo hemos hablado acá en el podcast, Tom Cruise, Misión Imposible, con McQuarrie, mismo Top Gun Maverick, uno puede trazar una línea respecto al cine de acción y al género y al cine de espionaje en el caso de Misión Imposible, y una forma de hacer cine y una defensa de una humanidad en cierto momento. En Dead Reckoning, en Final Reckoning, mismo en Top Gun Maverick, y Tom Cruise está en esa producción, está en esas decisiones, por más que no haya escrito la película o que no diga que haya escrito la película. Mismo hace poco, bueno, tiene una carrera más corta, Chalamet con Mangold en Un completo desconocido, mismo también que lo mencionamos como 2 veces ya en el podcast, Stallone en Rocky, que él escribe la película, Rambo, que cambia la escritura de la película, que él está, bueno, Stallone es un ejemplo muy interesante porque él realmente ha rechazado muchas cosas y decide muy concretamente lo que quiere representar. Y yo tiendo a pensar que en estas épocas James Caan, cuando decide hacer esta película en ese contexto y con esa escena final, uno puede asociar extradiegéticamente que hay una modificación del mundo que se representa en El Padrino, si bien El Padrino es una época anterior, pero en la década de los 70 y en la década de los 80. Absolutamente. Ya que traes a colación todas estas películas que acabas de nombrar y estos Sí. actores populares, con el concepto de actor popular, me pongo ¿Populares a pensar. de conocidos? No, sí, Sí. y también con lo que Pues justo implica aquí hablamos lo del popular. concepto de actores populares en el capítulo de Cantinflas con Martín Rodríguez, se los recomendamos. Muy cierto. Es verdad muy que cierto. justo él los diría que bueno, no sé si habría que ver cada caso, pero ninguno de estos creo que diría que es un actor popular. Posiblemente no, pero porque Martín tiene Sí, sí. caladísimo el concepto, Sí. casi que el inventor del concepto técnico. No, pero vengo pensando muchísimo, siempre lo pienso, pero esta semana más últimamente, sobre el cine popular. Ya acá ni estamos hablando de CIF, pero igual sí. Vamos para adelante. ¿Por qué traigo esto? Me pasaba pensando la película. Primero esto que dije al principio, que no podía dejar de tener preguntas. Yo creo que Michael Mann inventa cuestiones formales que hacen que vos no puedas parar de preguntarte cosas sin tener respuestas cerradas, y eso es lo que hace que la película rinda tantos frutos, digamos, y trascienda en el tiempo. Y en relación a la trascendencia, eso es lo que estaba pensando. Ayer fui a una muestra en la Biblioteca Nacional, en realidad fui a la biblioteca a estudiar y me crucé con una muestra sobre Álvaro Yunque, que fue un escritor del grupo de escritores de Boedo en la década de los 80, creo. Y había una frase de él que decía algo así como: yo escribo mis cuentos, algo así, dice, los leerán los hombres del año 2000 en sus viajes de ida y vuelta a la luna. No sé por qué una frase tan cortita me dejó pensando en relación a la trascendencia. Y cuando miro Thief y puedo relacionarla con el sujeto moderno, con Hamlet, lo que vos decías de lo griego, me pregunto, ¿por qué es esto? Pienso, me respondo a mí misma, porque hay algo que se juega en esta película y en las películas que yo considero
populares, en términos de cine popular, que plantean las grandes interrogantes de la vida, que hablan de los grandes temas de la vida humana. Por eso lo puedo relacionar con Shakespeare, que es el maestro en los temas de la vida humana, y por eso es lo que puede hacer para mí que una película se considere como popular, que hable a través de todos los elementos más, menos innovadores, formales, no formales, a través de todos los elementos, que hable de cuestiones trascendentes de la existencia humana. Y creo que hay, me atrevo a decir esto, en Michael Mann, una voluntad de conversar con un posible... Con su tiempo. Con su tiempo y con un posible Pero espectador. de una manera muy contemporánea. El concepto contemporáneo iba a decir de Agamben. Que no es lo actual, lo contemporáneo de pertenezca a un tiempo de, sino siendo inactual. Iba a decir exactamente lo mismo. Mirando a su tiempo con distancia. Exactamente. Me parece que eso que hace Michael Mann, sobre todo con Hit, para mí, por eso también Hit está muy en boca de nuestros tiempos todavía, Sí. es que el mundo que representa en Hit, los problemas del mundo de Hit, uno los puede traer al mundo de hoy, pero también son la manera de cómo narra la película. Si bien ya se había hecho antes y se siguió haciendo después, esos personajes tridimensionales, complejos, y demás. Aquí llega Esto café, es una puede maravilla, ser. Increíble, no. tenemos café. Gracias. Gracias, Lucas. Muchas ¿Cómo estás, gracias. Lucas? Ay, qué bien. A ver, pon el plano de café, No, por está favor. perfecto. ¿Llegas a ver el café en el plano? Ahí está. Sí. No, este momento es Top. increíble. Gracias, Lucas. Fantástico. Sí, obvio. Acomodamientos. Ahí va. Esto no se estira más. Gracias por escucharnos siempre en Las Ciudades en el Sur. Nos pueden seguir en @eracepodcast, nuestro Instagram. Esto es una producción de La Mula. Vicky tiene en su celular Ay, no se ve. un sticker de La Mula. A ver si se ve. Increíble. Todo esto lo están viendo las personas de YouTube porque en Spotify Claro. subimos el audio nada ¿Te más. Así que imaginas las estar personas escuchando de en Spotify escuchan tipo, y de la llega nada? el café. Llega el café y hay un silencio largo. Y tiene un sticker. Sí, no sé de quién es la, Vicky. de La Mula, y nadie sabe qué es ese sticker. Nadie sabe quién es Vicky, quién es la Sí. mula, nada. Bueno, Fue siempre hincha de la Mula Club, la Mula Producciones. decía de Hit que es una película contemporánea por cómo representa a sus personajes. Eso fue lo que dice Mark Fisher. El autor. A Mark ver Fisher, si tráeme Realismo eso. Capitalista. No, Sí, no, lo seguimos, mencionamos. seguimos. No, que son personajes. Encima es un relato coral. Justo en Thief lo que pasa es que nosotros estamos muy en el punto de vista de Frank y uno puede reconocer en el personaje este. ¿Te acordás el nombre? ¿No lo buscaste? ¿No lo buscaste? ¿Estamos hablando del villano? Sí, señor. Lío. Bien, dicho sea de paso. Lío, es verdad. De Lío decimos que es un villano, porque es una representación cruda de ese mal en el que todos están conectados. Total. Que Entonces, es el capitalista, Sí, básicamente. y, pero sí. y siendo una película de los 80, todavía eso está mucho más marcado. Para el 95 que sale Hit, no existe ese tipo. El mayor mal es Waingro y es Van Sant, pero nosotros habitamos los grises, que son todos los demás. Entonces, en ese sentido también me parece que es una película contemporánea e hiperrealista también en sus actuaciones, porque son cosas que podrían ser todo el tiempo. Sí, por son supuesto. personas reales de todo tipo. Eso Bueno, está y ahí pasando. está lo de Mark Fisher. Yo creo que por eso él lo trae a colación. Mark Fisher habla de esto en su libro Realismo Capitalista. Sí. No hay alternativa. No hay alternativa entre Lo ciencia- mencionamos también un par de entre veces, ciencia y pregunta. ¿Al libro? Sí. No me sorprende. Este capítulo que vas a hablar lo mencionamos. Creo que en el episodio de Hit también, sí. Y sí, es que sí, porque de hecho habla explícitamente de Hit, pero creo que en Thief también se puede ver algo. El libro Realismo Capitalista es un rejunte de escritos de Fisher que trae la frase creo que es de Zizek, que dice, parece más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de un post-capitalismo en el que estamos inmersos ahora, en el que es un poco lo que decías de Hit, en el que ya no hay villanos tradicionales, sino que es algo muchísimo más, no inconsciente, pero sino diluido, interno de los sujetos. Entonces, actualmente es así y más. O sea, Sí. se profundizó más todavía. Por eso está bueno cuando las películas funcionan, trascienden, pero al mismo tiempo funcionan como radiografías de su propio tiempo.
porque nos cuentan algo de esa época de la Sí, que de son. hecho, en ese mundo hace la diferencia entre Hit y El Padrino, ¿o no? Que es lo mismo En de lo ese- que es estamos que en hablando. eso, Es exactamente. lo mismo. ¿Qué es Mismo, lo que vos decías de la familia? siempre aquí hablamos todas las veces que hicimos películas de la década de los 90, hablamos de la década de los 90 como un momento muy particular para la historia de cine y para estas concepciones. Y pienso mucho también cómo van cambiando las películas de género también. Porque la noción de familia en relación al capitalismo, lo que decís vos, cambia mucho. Totalmente. En este mundo, vuelvo a lo de antes, como ya la familia puede comprarse, ya no es algo, una cuestión dada de por sí, de por hecho, en la que uno se defiende y ya está. Voy a lo que quería ir, que es este tema que a mí me interesa, que tiene que ver con... él va a ver a Okla a la cárcel al principio de la Sí. película. Está este vidrio que lo separa, plano contra plano. Sí. Al final de la película, él cuando Ay, le sí, me pegan encanta. y bueno, matan a su compañero, decide hacer una venganza. Este sujeto, Frank, no es un sujeto posmoderno. Es un No. sujeto nacido en una modernidad incontrolable y una modernidad que no para. Profundamente Y es un moderno porque la única noción que tiene es una dimensión sobre sí mismo. Es lo único que él sabe, que es, lo pongo así en términos chabacanos, a mí no me jode nadie. Y yo no voy a trabajar para nadie y yo trabajo para mí. Es una noción hasta individualista la que tiene, una contradicción. Entonces, Es una su contradicción. deseo y el mundo en el que vive no pueden coincidir con el mundo en el que él decide vivir. Y esa noción de sí mismo hace que no sea un sujeto posmoderno porque no se rompe el espejo, que es lo que pasa con el concepto del espejo en la posmodernidad. Entonces, él se mira en el espejo y no lo revienta. O sea, uno pensaría que si rompiera el espejo, simbólicamente hablando, es como si rompiera su reflejo de sí mismo. Es lo único que no se rompe en toda la De película. hecho, no lo rompe, sino que se da la cabeza contra la pared, contra el espejo. Sí, pero despacito, digo, la apoya. exactamente, Sí. pero hay un momento de choque, pero sin ruptura. Sí. Esa es la contradicción. Y el choque sin ruptura. Y se reconoce de una manera tal en la que él tiene que dejar, por más que ame a Jesse y a su hijo, los tiene que dejar ir. Fríamente, Sí, incluso. sí, y tiene que reventar esa "Te casa, vas". no el espejo. Nunca vemos romperse el espejo, pero sí vemos explotar la casa. Tiene que romper su pasado para poder seguir de pie y seguir haciendo su trabajo. Que el análogo que le encuentro en la filmografía de Mann, lo que pasa es que no es un protagonista, es Val Kilmer en Hit también. Ujú. Le pasa exactamente lo mismo. Él va a buscar a su esposa y su esposa le avisa también una cuestión griega. Sí. Pero le avisa, andate acá, te vas a tener que ir solo para poder seguir estando vos como sos. Y es lo que Exactamente. termina haciendo. Es la cuestión de la identidad en la modernidad. Y esta sensación de que creo que esto también tiene mucho sentido con Mann. Una vez que los lazos comunitarios están absolutamente rotos, lo único que nos queda somos nosotros mismos. Y ahí también está esta decisión, que es una ilusión absoluta, pero del personaje de Frank, de yo puedo todo solo, como autogestivo, si se quiere, Sí. ¿no? Como lo dice literalmente, de hecho dice yo soy mi propio jefe. Algo en relación a eso que pensé es que al principio, cuando le recomiendan trabajar para Leo es... Sí. Bien, cuando le recomiendan trabajar para Leo, le dicen que es un hombre de confianza, stand-up guy, no sé qué, y él dice, no, my money goes in the bank. Dice, you put your money on the street. Sí. Vos ponés tu plata en la calle, mi plata va al banco. Ahora, esto es así al principio de la película. Cuando atravesamos la película, se intenta, se desarrolla un robo a un banco de altísima seguridad. Y de hecho, el mismo Leo en un momento le dice a Frank, yo soy el banco. Que es cierto. Que es absolutamente cierto, ahora vamos a ver por qué, pero en escenas posteriores de la película, Frank ya no dice yo pongo mi plata en el banco, dice mi plata va a mi bolsillo. My money Sí. goes in my pocket. Entonces, lo único en lo que se puede confiar, y ni siquiera, ¿no? Es en su las cuerpo. contradicciones, es en su cuerpo y en su individualidad. Sí. Porque nos está mostrando acá Michael Mann un mundo en el que, como dije antes, los lazos comunitarios están absolutamente rotos. Lo del banco. Ah, perdón, ¿ibas a decir algo? No, sí, que eso tiene un costo muy alto. Ujú. Tiene un costo muy alto para él, por lo que termina dejando, o por lo que descubre al tirar el papel. Y que ya después que lo dije antes, pero después en Hit, este mismo personaje que es Neil, ya no, ni siquiera sobrevive con esa. O sea, el costo alto de Neil, que es dejar a la persona con la que está saliendo en 30 segundos cuando lo persigue Ujú. Al Pacino,
aún así termina muerto, porque ya es mucho más... Las cosas se van, ¿viste? Es mucho más así. Sí, está absolutamente ¿Qué roto. me ibas a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Puedes creer que me olvidé otra vez? Hoy estamos, ¿cómo estamos, Podés mirar las anotaciones. Sí, si quiero querés. te quería pedir un vaso de agua también, porque Sí, acá tengo. se me está secando la garganta. Pásame tu vaso. Porque también tenemos agua. Es una maravilla este lugar, ¿eh? ¿Se escucha bien ahí? Sí, porque yo me muevo. Yo estuve bien con el micrófono. Bien. Toma tu Me agua. cuestan un poco los micrófonos. Yo no sé si es esto lo que iba a decir, pero quiero hablar de esto porque es una escena que a mí me parece fascinante y que no la hemos hablado todavía. La escena después de la secuencia inicial, que es el sonido, el silencio. O sea, toda la primera secuencia inicial, con los autos, el movimiento y todo, tiene esta música artificial de sintetizadores. Esto, tema recurrente en Michael Mann, los sintetizadores. Kaplan, háblanos de la música. Uy, sí. Sí, hecha por Tangerine Dream. Exactamente. Sí. Es la segunda película que musicaliza Tangerine ¿Cuál Dream es la después primera? de Sorcerer. Obra maestra. Que originalmente, esto tiene un datito. Me encanta esto, no lo tenía esto. Esto, bueno, Michael Mann es de Chicago, la peli transcurre en Chicago. Ujú. Toda la banda sonora originalmente iba a ser Blues de Chicago, que bueno, no sé si conocen, pero bueno. Sí. Y bueno, decide cambiarlo al último momento. No sé si por exigencia del estudio, eso habría que chequearlo, por banda sonora de Tangerine Dream. Gran banda sonora de Tangerine Dream. Muy buen dato. Y eso, acaba de tirar Tangerine acá el Dream. compañero Kaplan. Segunda banda sonora me dijiste. Y la primera es, como dijo Kaplan, Sorcerer. Película que mencionamos muchísimas veces. Habría que hacer un Vamos episodio a hacer ya. un episodio, pero Sí, ¿no? tiene que ser de 4 horas y media, porque es una obra maestra. Qué película, por Dios. Descomunal. De William Friedkin. Sí, seguí. Fantástica. No, bueno, lo que decía es que esta primera secuencia tiene esta música de Tangerine Dream, artificial, sintetizadores, qué sé yo. Cuando termina esa secuencia, recién ahí la música se detiene y vamos a silencio absoluto. Y vemos a Frank caminando por el costado del río, en silencio, paz, calma, detención. Y se pone a charlar con el Con pescador. el pescador, captain, le dice. Exactamente. Sí. Y me Un parece barco. una escena mínima, mínima en el mejor de los sentidos, como cuando se construye algo desde lo pequeño. Sí. Eh, Es un presagio casi. exactamente. Y es un horizonte. ¿Por qué? Absolutamente. Tiene un cambio de eje. Digo, Frank se le sienta al lado al pescador, miran el horizonte, miran esa inmensidad y esa magia, como ellos dicen, y hay un detalle que para mí lo constituye, no sé si a Frank o a Michael Mann o a quién, como profundamente humanista, que es este acto pequeño, mínimo de solidaridad con el pescador, que es compartirle la comida. Fíjate, te digo algo, hay un acto de camaradería muy importante que tiene que ver con la honra. El plano está de frente, esto me lo anoté porque lo pensé también. Y cuando le convida a la dona, ahí corta en el momento en el que le está pasando la dona, están compartiendo algo con un otro en el que da cuenta de ese otro, un otro inocente del mundo en el que viven. Absolutamente. Y el plano están de espaldas y ya ahí vemos directamente ese horizonte y el agua. Exactamente. Ahí se plantean estos vínculos comunitarios que decíamos que están rotos, pero que pueden no estarlos. No estarlo. Es como por un momento, un breve momento, porque es una escena muy, muy breve, pero como un intersticio. Y lo que le dice el pescador es, qué mágico esto, qué bello, y le dice, "It's that sky chief", le dice. Sí, Dios, se refieren a Dios como el jefe del cielo. sí. Eh, Sí, en los subtítulos te suele decir Dios, pero el texto dice Sky Chief. Exactamente, Sky Chief. Y ahí se habla también de algo como toda una inmensidad y una magia como orquestada por algo mayor que el sujeto humano, que es esto profundamente moderno, corrompe todo el tiempo. Corrompe todo el tiempo esa magia de la naturaleza, si se quiere. Aparte hay una barrera entre ellos dos que están pescando y están en un piso y ese horizonte que es el agua. Exactamente. Como un, Y es, como una es nota. creo el único momento, no es el único, porque ahora vamos con otro, Bien. pero es un momento de la película, uno de los dos momentos de la película en el que no están en la ciudad. O sea, están en la ciudad, pero el énfasis está puesto en la naturaleza.
en la belleza sublime de eso. El segundo momento Sí. es una escena que a mí La de la, no la, deja de la- darme la- risa. la playa. Sí. Sí, los Y- 80 arribaron Pero a nuestra Tangerine casa. Dream a full ahí. Sí. Pero Sí, llega la celebración. no, es hermosa. Pero la tercera vez que vi la película, Sí, yo por las también. primeras veces me dio como risa porque me sentía en un videoclip de De In Tangerine Dream. Excess, básicamente. Pero cuando la pensé, la tercera vez que vi la película, pensé, esto es casi ficticio propósito. ¿Por qué? Porque se plantea como un sueño, es como onírica la escena. No, es que tiene razón de ser. es que por supuesto tiene razón sí. de ser. Y está el agua nuevamente. ¿Está? El agua El nuevamente agua en un rol muy nuevamente. importante. De hecho, la escena termina. Ahora perdón que te interrumpo, pero No, por supuesto. De hecho, voy a buscar la anotación. cuando él camina y es como si completaron la misión y está con su amigo y está con Jesse y no sé qué, se sientan en unas piedras, están juntos y con el hijo y la cámara panea para arriba y va de nuevo para el agua, que es otra vez el horizonte. Es un horizonte, es una distancia también eso. Es casi también una cuestión de western. Él es una especie de forastero ochentoso. Pará, ahora voy con lo del western, porque viste Ok. esto que hablamos en el capítulo de Smile que hicimos, que vos decís Sí, que te gusta Smile de mí 2. que leo cositas. Sí, te iba a preguntar por carteles. ¿Tú eres una Tengo profesional de los carteles? Tengo carteles. No, bueno, digo, esto que al principio nos puede causar risa, que es como el slow motion videoclip ochentoso. Sí, música fuerte, música playa, fuerte. en cuero. Ella, ¿viste? James Él, Caan. James Caan. No, pero es como esto, casi inverosímil, ¿no? Y ficticio casi a propósito porque es ficticio. Mm. Porque es como una vida soñada Que dura poco. que dura nada, que no existe, que nunca existió. Dura una Es como secuencia. después del último robo que la ingenuidad fue pensar que iba a ser efectivamente el último robo. Porque después no saltamos directamente, pero después vamos a Frank con Leo diciéndole, che, esto no es toda la plata. Y Frank efectivamente dándose cuenta de que Leo se estaba quedando con su dinero, el dinero de su fuerza de trabajo. La plusvalía, tan Sí, tal cual. tan sencillo como eso. Hay algo... O sea, me hiciste Dios acordar y mío. te quería decir. diga. Hay algo respecto a la observación. En la primera escena en la que él habla con Leo, que Leo le ofrece el trabajo, la policía ya está mirando. Exacto. Que es algo que sí. pasa también en... Como que institución pasa también también. en Hit cuando los miran también con la maquinaria yendo al lugar en la oscuridad. Esta es escena increíble que están emparentados Al Pacino y De Niro con esa cámara, ¿cómo se dice? Que está como en visión nocturna. En como- infrarrojo. En infrarrojo, eso. Infrarrojo. Que están ahí te los muestran emparentados, pero lo mismo, hay una idea de una observación total que tiene que ver también con que todos están metidos de mucho antes. El mundo está podrido de mucho antes. Ya te estaban mirando lo que estabas haciendo. Él es el que está en un margen, como lo está Neil, porque representa otras ideas del mundo, y no es... Neil tiene el departamento vacío, eso quiero decir. Ujú. Y no es como capaz otros de sus compañeros que estuvieron presos y no sé qué, y que son más como un estándar del robo. Pero ya todos están mirándose, la policía, que es un tano, que ya sabe de mucho antes lo que está pasando. Entonces, ese mundo que está podrido desde el orden está en lo que decías, las instituciones, de mucho antes de que empiece la película. O sea, es la policía mirando antes de que empiecen el trabajo, es el juez, es los hijos, es todo eso. Absolutamente. Y la policía también, esto, como suena como hasta burdo decirlo, pero no por burdo, sino como, bueno, porque está muy explícito, es clarísimo. La policía como institución garante de un orden roto. Porque no solo por esto que decís, que te están observando todo el tiempo, sino por esta cosa que se muestra rota dentro de ellos mismos, tipo lo frenan en el auto y le dicen, vos te tenés que acordar de cómo me llamo yo. De ahora en más te vas a tener que acordar de cómo me llamo yo. Y de hecho cuando los matones estos de la policía los frenan en el auto, Perdón, los códigos que se sostienen. eso iba a decir. Hay un implícito. Mm. Le dice, vos nos vas a dar, no me acuerdo exactamente cómo es, pero vos nos vas a dar el 10%. Y Frank, realmente pensando, o sea, que él puede romper con ese orden de toda la vida, que le dice como, no entiendo de qué me estás hablando.
Y los otros, al principio, después sí, lo amenazan y lo golpean y demás en la sala de interrogaciones. Pero la primera vez que tienen este encuentro en el auto, no lo están amenazando. Le están explicando cómo es. Ese es el tema. Le están diciendo, mira, vos a nosotros nos vas a dar un 10%, una cosa así. Le están explicando cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funciona el mundo? Le están presentando Exactamente. el código bajo el que funciona la criminalidad, que es el que funciona la no criminalidad también. Porque están todos metidos en las mismas cosas. Exactamente. Lo que iba a decir de los carteles, hay un momento en el que es antes de, ¿viste el momento combate en la concesionaria? Sí, Con que lo los interrogan y autos. le dicen... perdón, pensé que decías que le interrogan la policía. No, Que no. le dicen, you're a stand-up guy, le dicen No, también ahí. eso es espectacular. Sí, mientras le pegan No, está en el pero piso. cuando van a los tiros ahí en la concesionaria, Sí, hay un cartel. increíble esa secuencia. Es fascinante. O Sí. sea, Sí. este tipo, Michael Mann, ha hecho que yo me enamore, debo confesar, de las secuencias de tiros. Sí, Debo decirlo. es uno de los grandes. Es. Uno de los grandes. Sí, espacialmente es una barbaridad. Hay un cartel ahí en la concesionaria que dice Western. Sí. Como no me acuerdo qué es, eso es lo que quiero buscar, pero no me acuerdo si Western es el nombre de la calle o qué O si es, es la concesionaria. o que si es la concesionaria, Sí. creo que es eso, pero es esto De del hecho, western que la decías. escena de esa de cómo están puestos y cómo se van posicionando para dispararse y todo, es un tiroteo de un western, parece Jinete Pálido de Clint Eastwood, o sea, cómo está armado es volver a traer el western y si el forastero del western viene a restaurar un algo, que en este caso es restaurarse a sí mismo, porque la única noción que existe en el mundo ahora no es un pueblo, sino es sí mismo. Pero de todas formas lucha por eso y sigue su camino como un western. Todo ese momento es de un neo-western. Es un tiroteo de un western, es una especie de duelo, después va a buscar la venganza. Cosas que podemos ver en western crepusculares, en, ¿cómo se llama? High Plains Drifter, también de Clint. Y está filmada de esa manera. Sí, tal cual. ¿Te puedo hacer yo una pregunta a vos? Sí. Se dio vuelta todo. Sí, a ver. Porque el otro día hablábamos, me dijiste que si hicieras una tesis, si estuvieras sin hicieras una tesis sería sobre western. Sí. ¿Qué crees que nos queda, además de esto que dijiste, como bueno, desarrollar del mundo del western, como de esta idea del forastero, cómo se lee eso hoy, en el que, o sea, en un momento en el que como hablábamos al principio, el paisaje en el que está situada la película, por ejemplo, Thief, es un paisaje absolutamente urbano, de movimiento total, de ciudad. Bueno, pero fíjate que es el progreso eso también. Y Ahí va. el western también representa el progreso. Eso. No, es compleja tu pregunta sin además, prepararle de la nada, no, y pero de la como nada me venís la con eso saqué, preparado y pero sabido. No, ya me que parece estábamos. que el western es un género también temático y que tuvo un éxito comercial en un momento determinado y que sirvió también para la fundación de Hollywood y de una idea de la fundación de Estados Unidos, y que sobre eso construye también una dicotomía entre lo nuevo y lo viejo, y construye una hipótesis sobre lo nuevo y sobre el progreso, y contradicciones al respecto. Pero depende también qué lugares y qué épocas vayas viendo del western y de la figura del cowboy. Yo lo que creo que pasó es que una vez el western pasó de moda comercial, llamémoslo así, que la gente dejó de ir a ver westerns a los cines, lo que trajo el western también como género fundante del lenguaje del cine, desde Griffith en adelante, Ford y demás, son estos conceptos pasados a otras películas. El western vive en un montón de películas aún hoy. Películas más western, pienso ahora así, aleatoriamente, Laroy, Texas, de Jane Atkinson, tiene estructuras westerns, especies de cowboys, eso sigue estando, pero después uno puede ver simplemente Sangre de los Coen, puede ver Thief y puede ver un montón de elementos de lo que fue un John Wayne o lo que fue crepuscularmente un Clint Eastwood. Entonces, no sé, depende de cada caso, pero Obvio. bueno, los géneros sobreviven de otras formas, como le ha pasado al musical, como van pasando con otras cuestiones. Lo que también presenta el western con esta dicotomía entre lo nuevo y lo viejo es un tipo de relato también. Absolutamente. Y que sirve mucho para identificar un mundo. Eso iba a decir en relación al tema de los géneros. Ya se iban a la mierda ellos, Sí, ¿no? Pero digo, en relación al tema de los géneros iba a decir que los géneros no. Yo creo que está bueno pensarlos no como algo estático, sino como una excusa epocal
para narrar el orden del mundo. Y para hablar de esto que decíamos antes, de cuestiones más esenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, puede ser el western o puede ser esto, el musical o literalmente cualquier género que no se, creo que no se termina en sus elementos formales, sino que tiene que ver con el mundo que está narrando. Eso me puse a pensar un Sí, poco. no, y pienso, a veces, acá lo hablamos mucho porque hemos hecho un capítulo de Smile 2, es una película de terror, y el terror es un género también Absoluto. fundante cinematográfico de los, en mi opinión, y creo, y otro tema, pero de los más cinematográficos en términos de lenguaje por definición. Después uno Absolutamente. puede ver la película. Sobre los géneros también se construyen ideas que no necesariamente son ciertas. Acá un poco cuando hablamos de Thief, que siendo una película también de acción y le traemos todas estas lecturas o pensamos distintos elementos o cosas que fuimos charlando para pensar la película y pensar su mundo, la ponemos a la misma altura de otras películas mucho más... Canónicas, si se sí, quiere. canonizadas, Canonizadas. en el discurso general de cualquier circuito intelectual o de lo que se diga que se Por tiene que supuesto. mirar. Un poco también hablábamos respecto a... bueno, esta idea también chabacana de que o el terror son malas películas Ujú. o que hay películas masculinas y femeninas. Porque también, Bueno, esto es sí. otro tema, porque estamos hablando de Thief y se podría decir, pero eso es también una construcción de un relato y un discurso, que Thief es una película muy masculina porque el cine de acción se construyó durante el tiempo que es un género masculino. Que el Absolutamente. disparo es masculino. Más Sí. allá de que también las películas se jactaron de eso e hicieron películas anabolizadas e hicieron Anabolizadas. sobre todo de las armas cosas que manejaban los hombres, porque también se construyó un Absolutamente. relato de la masculinidad en ese sentido. Pero es que eso iba a decir también. Yo no creo que Michael Mann sea ajeno o no crítico, justamente creo que es crítico de este relato de la masculinidad. Todas sus películas son tipos, hombres, ¿viste? Sí, sí. Y También hay- es un mundo poético el que absolutamente, que es, bueno, digo, el mundo que él conoce. Pero digo, al criticar un orden de mundo que tiene todo esto, el sistema absolutamente podrido y demás, también hay una crítica porque todo lo que es el género, digo, femenino, masculino, etcétera, también tiene que ver, está profundamente ligado al capitalismo y a las estructuras del sistema en general. Entonces, al plantear un orden de mundo trastocado o podrido, como plantea Mann en Thief y en sus películas, también hay una crítica, o al menos una puesta, porque esto es lo que me gusta también. Creo que no, por lo menos en esta película, no es, cuando hablamos de crítica, no es una cosa recontra mega explícita, con algunas de las cosas que dijimos sí, pero es más una puesta en lugar, como abre preguntas la película. Sí, obvio. Habla, no sé si habla sobre o te pone en foco, bueno, el trabajo, los márgenes, la masculinidad. Pone estas cuestiones en juego para que después vos, espectador, las pienses. Bueno, por eso digo que conversa. me parece una muy buena película para hablar de eso, porque un poco lo que pasa también en la relación entre el consumo y las películas y el arte es que se determina o se predetermina o se encasilla y estructura en un lugar, que eso también a las películas populares, a las películas de género, que eso también neutraliza sus potencias, digamos. Absolutamente. Y todas estas cosas estamos hablando. Y un poco Thief es también un tipo que tiene una noción sobre sí mismo y que hay un mundo que funciona de una manera que va desde la criminalidad que él representa hasta los órdenes que lo quieren encasillar de una manera y él dice, no, yo no soy ni esto ni lo otro. Y tiene que morir de pie con eso, no muere. O sea, hay una idea un poco más, no sé si decir optimista, pero bueno, lo que decía antes, un mundo en el que todavía Frank puede sobrevivir. Sí, que acá creo que esto lo hablábamos el otro día y acá creo que es donde discrepamos, ponele. Yo creo que igual ambas visiones pueden convivir, pero yo creo que está lejos de ser optimista ese final, en términos de que es cierto que no muere y se va caminando. Y digo, algo que me gustó muchísimo de la secuencia final es que de vuelta y por última vez en la película se lo muestra a él como un experto en lo que hace. Mata a todos a tiro limpio, prolijo. El jefe, Leo, solo puede atinar a
2 disparos que no le hacen nada antes de morir. Y el único que logra pegarle un tiro a Frank le pega en el brazo y le rompe el auto, que es lo último que le quedaba, la última insignia que le quedaba. De una máquina. También. De una máquina. Frank se va caminando. Es cierto, he's a stand-up guy, realmente. Pero ¿hacia dónde se va caminando? Hacia su destino inevitable, que vuelve a ser la institución. O por lo menos yo siempre desde un principio lo vi así, como... Va caminando a la cárcel. Va a volver otra vez Sí, ahí. yo digo optimista en términos de que no muere. Simplemente No, por en ese supuesto. sentido lo digo. Coincido. Y que, bueno, pero es parecido a lo que pasa en The Insider. Exacto. Tenés razón, es muy parecido. En The Insider ganan. Que de hecho, Y Al último Pacino plano, literalmente yéndose. dice que hemos ganado, le dice a su esposa. Y al final de la película, medio que el acto político de la película es recordarte en ese hecho real y en la película que estás viendo que hay una especie de control mayor de que las cosas se van y aparte de que no nos acordamos de nada, de que hay algo que sigue en pie, una verdad que se está desapareciendo. Absolutamente. Y con esto de la observación, que decía antes, de que es un mundo observable, es como casi una sociedad de control, pero también criminal. Perdón, y eso de la observación se relaciona con la idea de la prisión también. Que la prisión es un lugar en el que está siendo 100% observado todo el tiempo, el famoso panóptico y demás. Ahí hay un correlato también. Bueno, él le dice cuando va a adoptar al hijo y no puede, le dice, yo me crié en el Estado, le dice a la... I am state raised, sí, absolutamente. le dice Lo dice justamente por eso. Eso fue lo que anoté. Él sabe lo que es. Por eso también creo le surge una cosa profundamente humanitaria con esos niños del orfanato. Porque eso hace la película también. Construye al personaje de Frank de una forma absolutamente empatizable. Vos empatizás con él. Sí. Más allá de si eso importa o no importa, pero digo, él sabe lo que es una crianza entre paredes y en el Estado. Y lo dice. Y lo dice, claro. Y él habla de esto que estábamos diciendo recién, que es de la determinación y de un discurso sobre sí mismo también. Él dice algo como perteneces a esas paredes. O algo así Sí, dice. es O cierto, las paredes te dicen que vos es me lo perteneces. contrario a la indeterminación. Él ¿Tan moderno? está determinado por algo y también se determina a sí mismo. Sí. Perdón, coincido. ¿decías de la observación? Que pensaba, también cuando dijimos las doble tandas de Hit en ese capítulo que tanto mencioné hoy, hablaba del enemigo del Estado, de Tony Scott, que también es un mundo, ya que directamente la temática de la película es que te están observando en todo el tiempo, a fin de siglo también, véase Matrix. Véase Minority Report. Claro, bueno, ya son los 2000, Minority Report. Sí, ¿no? Creo que sí. 2000, Bueno, fin de siglo, 2002, principio de siglo. Sí. Acá lo va a chequear pero sí cambió el chequeador. Claro, porque después, viste, decimos... Sí, yo creo que es 2002. No, pero sí que es 2000. Yo voto por 2002. ¿2? Sí. A ver. Año 2002. Muy bien. Vamos. Y bueno, acá Y hay que recordar... Son muchos años, ¿sabes? Pifiamos los años, pero son muchos años para recordar. Bueno, no, es un mundo de la hiperobservación y un poco lo que pasa en The Insider es una cuestión, una apertura, que es lo que hace también Matrix, que es lo que hace Enemigo del Estado, una apertura al espectador sobre esta cuestión casi paranoica de cómo está funcionando el mundo. Es, sí. che, esto es así, tipo, no podés ir para adelante, no podés avanzar en nada porque te están haciendo, te están moviendo algo. Absolutamente. Y es lo que le pasa también en Thief. Lo que pasa es que no hay una apertura literal al espectador como hay en The Insider, que hay unas letras que te cuentan unos títulos finales que te cuentan la historia real al final. Bueno, claro. Ese acto político del realizador, digamos. Pero bueno, yo lo que creo que pasa en Thief como en año 1981 y lo que le va a pasar después cuando llegamos a los 90, Hit, The Insider, otras películas, y lo que va tratando Michael Mann es como el proceso a este mundo, a esta podredumbre va avanzando. Sí. Ya ni el sujeto moderno ya ni sobrevive. Ya no tiene ni posibilidades de vivir ni siquiera tener la discusión. Absolutamente. La tiene, hace lo que puede, pero anda de una manera que va muchísimo más rápido. El mundo te atropella mucho antes. Total. Ese es el acto político de la película también, el mostrar este mundo. Mostrarlo, ponerlo en cuestión. Sí. Casi sin opinar sobre el mismo, por supuesto que opina Michael Mann, ¿no? Pero digo, mostrar este mundo ya de por sí. Siento que es como porque anoté algo sobre la película, pero que ahora estoy empezando a pensar otra cosa, como un brechtianismo inconcluso. A ver. Antes dijiste gestus, por lío. Antes dije gestus, exactamente. Está muy claro. Lo que anoté la última vez que vi la película para este capítulo es que hay algo brechtiano en términos de que, o sea, lo que plantea Brecht es mostrar
un mundo que no es, mostrar las opresiones del mundo en una fantasía que no es la real. O sea, por ejemplo, hay una obra de Brecht que se llama El alma buena de Sichuan, que se desarrolla en China, la China, no sé si medieval o algo así. Y la idea de Brecht, la tesis es, yo te voy a mostrar las opresiones que vos, obrero, vivís en tu vida cotidiana, pero puestas en otro mundo que no es el tuyo. Pero de alguna manera voy a hacer que te des cuenta de que en realidad estoy hablando de tu vida, pero no directamente. El acto brechtiano ahí que creo que no es tan de Michael Mann es que justamente lo que hace es que la obra termina inconclusa y le dice al espectador, complétenla ustedes, no Eso. sé. En El alma buena decís. Sí, en El alma buena. Exactamente. Bueno, en las películas de Brecht. Por eso digo que es como un... Michael Mann, lo cierra el relato. No tanto pero no, realmente. En The Insider. Claro, pero lo que quiero decir es que Brecht te lo dice. Te lo dice en palabras. Por eso digo que es inconcluso. No solo te lo dice en palabras, sino que la idea de Brecht, el acto político en el que creía él era un llamamiento a la acción. Como, bueno, ahora que viste esto, hace algo. Porque la idea de Brecht era, si yo muestro esto, la gente se va a despertar y va a hacer la revolución, dicho muy mal pronto, ¿no? Sí. Por eso digo que acá es hasta, te diría, mucho más interesante con todo lo que yo hablaba a Brecht, pero es mucho más interesante porque queda inconcluso en términos de que... ¿Por qué digo que hay algo del gestus? Porque... ¿Querés explicar qué es el gestus? Sí, exactamente. El gestus es... No, obvio. El gestus es un detalle, una característica de un personaje que te delata su estado, su estatus social, su clase social o algo, te delata lo que se condice con la realidad, con tu realidad, la realidad del espectador. Por eso cuando lo vemos al Lío con anteojos o sentado en el bar, así como con brazos abiertos. Exactamente. No es ningún panflín este tipo. Exactamente. Y por eso cuando lo vemos a Frank, que le dice a Jesse en el auto, yo tengo cambio de autos como otros tipos cambian zapatos, tengo relojes caros. Es como el nuevo rico, si se quiere. Ahí hay un gestus. Pero ¿por qué digo que es un gestus y que no es directamente realista? Porque es un mundo un poco fantasioso, el de Thief. No fantasioso porque no puede ser real, sino porque no es un mundo al que los espectadores, al menos el espectador promedio, accedamos. Claro, porque es el mundo del robo y toda esta movida. Entonces, es de acá lo brechtiano. Te estoy mostrando cómo te roban la plusvalía, pero a través de una historia de tiros, de acción, de tiros y de un ladrón y un jefe. Pero bueno, sí, ahí al final se vuelve muchísimo más interesante porque no te dice explícitamente nada. Claro, no, yo creo que en ese sentido la que te dice más explícitamente es The Insider. Sí, que pero termina de una manera, está todo, pero al final te dice, che, pasó esto, pero después pasó esto, nada, váyanse a su casa, pasó, esta es la historia. Absolutamente. Y uno se va pensando en eso también, en ese mundo ya roto. Sí. Exactamente. Sí. Una cosa que quería decir, que capaz vos también lo viste, porque nos gusta mirar estas cosas, siempre en las películas creo hay como elementos formales, no, mentira, no formales, elementos del mundo que son como símbolos universales. Uno de ellos... A ver, sí. El puente, por ejemplo. El puente, es un símbolo universal. No sé, creo que... alguien decía esto y me olvidé quién. No importa. No importa. Vos seguís. Literalmente no importa. Y si alguien lo sabe, lo pone en los comentarios. Total. El puente, símbolo universal, porque hay asociaciones que se construyen socialmente sobre lo que significa un puente. Unir dos lugares, cruzar, hacer un salto, atravesar, etc. En varios momentos de la película hay puentes por detrás. Por ejemplo, cuando Frank va a hablar con este tipo, el empresario que al final terminamos descubriendo que trabajaba para Lío, sí. Que le dice... Parece la escena de... Ay, ¿cómo se llama? El de Vértigo. Me olvidé. Pero cuando también le plantean la misión a Jimmy... Jimmy Stewart en Vértigo. Es muy parecido ese espacio. Es como el espacio de un orquestador. Exactamente. Sí.
Sí, ahora te Eh, traes una línea con Vértigo también ahí, a lo que pienso, pero decime. Uy, me encanta. Siempre, siempre Vértigo. Bueno, en esa escena, en otra que ahora no estoy recordando, así que la voy a buscar, pero aparece el puente. El puente, como este símbolo universal que une dos mundos, podríamos pensar, como el mundo de la institución y el mundo por fuera, digo, el mundo adentro y el mundo de los márgenes. Eh, y la primera vez, no sé si es la primera o la segunda, que se encuentra con los matones de la policía que le están por disparar a Frank en un Sí. momento en el auto, es en la subida de un puente. Sí. Que, digo, acá está como puesto algo que es contradictorio, que es la burocracia de la mafia. Mm. Cómo algo tan ilegítimo, no institucional como la mafia puede tener su propia burocracia. Sin embargo, la tiene. Sí. Esta burocracia mafiosa le está impidiendo no cruzar el puente porque no es un puente normal, sino eso, o sea, si lo ves, es un acceso a la autopista. Primero, la autopista como símbolo absoluto de la modernidad. Sí. Digo, acá en Buenos Aires, clarísimo, Sí. como le vino la autopista y partió los barrios al medio, Parque Chacabuco, todo partido ahí. Pero cuando lo frenan en el ascenso a la autopista, es literalmente le están poniendo trabas en esa utopía que él tiene, ese sueño, que es terminar su cometido, agarrar la plata e irse. Y acá, a través de estos símbolos, la película te está dejando en claro que eso no va a suceder. Por esta contradicción. Que no puede pasar de un lado a otro. Exactamente, que no puede pasar de un lado a otro ni puede ascender. Al mismo tiempo, pienso con esto que decís que el puente también es un margen, porque es un medio entre un espacio y otro. Total. Pero es parte de la línea del camino. Y tanto el diálogo que tiene con el sujeto que trabaja para Lío, en no sé qué plating, L&A Sí, plating. L&A plating. Sí, plating. Como estas detenciones que hacen, pasa como entre un pasaje al otro. Mi secuencia favorita de la película es la de después de que lo interrogan y le pegan y le dicen you're a stand-up guy en el piso. Sí, Es cuando lo corte y lo empiezan a perseguir y a seguirle con un rastreador, eso. Sí. Y él los deriva, les pone un rastreador en un colectivo y después hay un plano que es Uy, por el un amor traveling de que va, Dios. sigue, te muestra que está en el colectivo y levanta para el Y cielo y levanta- termina. Es un cortometraje esa secuencia Sí, sola. no, Eh, y es fascinante. Yo no termino de entender. Michael Mann inventó, y realmente inventó cuestiones formales maravillosas. Es que no entiendo cómo hizo para filmar eso. O sea, me parece fascinante. Sí, no, sí. Algo que me quedó, muy chiquito, Sí. algo que me quedó por investigar de esa secuencia que al final nunca lo hice, es que cuando muestra como la cartelera del Sí, colectivo dice dice que- Des Moines, Sí. que es un lugar en Sí. Estados Unidos, pero nunca me puse a investigar. No sabemos qué es ese No lugar. sabemos qué es, o sea, sé que es un lugar, pero nunca me puse a pensar qué relación tendrá. Sí, yo tampoco lo busqué. Seguro la tenga. Pero bueno, eso, como eso que está pasando ahí también es una especie de puente. Entonces, Ujú, es ujú. como se lo lleva al puente. Son conflictos de entre puentes, de entre un lado y el otro. Absolutamente. También tiene que ver con la dualidad, con la ciudad repetida e invertida. Ahora voy con algo de la inversión. Sí. Pero que es si el mundo del orden y el mundo de los criminales está pasando en el medio y están combinados, el mejor lugar para representar ese pasaje de un lugar al otro es un puente. Entonces, esos conflictos pasan en los puentes, que también es como quien dice las leyes marítimas, es como también algo del western, la tierra de nadie. Totalmente. Cuando él decide matar voy a otra cosa, cuando él decide matar a sus jefes, hay un plano del capó del auto, Ujú. cenital, y se ven las luces de neón de la ciudad al revés. O sea, por el plano y por el reflejo del capó se ve todo al revés. Wow. Entonces lo mismo, es como si... Son cosas, eso, formales. Uno dice, bueno, se dio vuelta la situación, es una venganza, pero también es la ciudad rota e invertida. Es como terminar de representar la dualidad entre el mundo ese del consumo, las luces, las cosas que pasan y los criminales que están en todas partes. Mismo él, que se construyó un relato sobre sí mismo trabajando de vender autos usados, que no es cierto y que es lo que termina explotando, es que todo eso está junto. Si él está mezclado con algo de eso, los demás también, y donde trabaja también. Absolutamente. Y esa cosa que se da vuelta, como pasa en los puentes o como pasa con el reflejo, es O lo que como hace pasa- ese plano de capó, que es súper importante. Absolutamente. Esto de lo invertido pasa también cuando le pegan en el piso.
antes de matar a su amigo, a Frank. O sea, Sí, antes de que le también mate lo al vemos amigo. salido dado vuelta. Exactamente, lo Sí. ve salido dado vuelta Sí, hace un en un círculo. plano absolutamente contrapicado. Sí. No solo porque acá se termina de develar, o sea, la película creo que te responde una pregunta que la misma película plantea, que es quién tiene realmente el poder. Por eso yo te decía que la película pone a la ciudad como escenario de una lucha de poder, como campo de batalla. Sí. Creo que la pregunta por el poder está planteada en estos términos. ¿Quién tiene realmente el poder? Acá se pone realmente marxista acérrimo, pero digo, ¿quién tiene realmente el poder? ¿Quién comprende la técnica y el uso, lo manual del trabajo, o quien tiene los medios de producción? Digo, ¿Frank o Leo? ¿Quién tiene el poder? Esa pregunta me parece que se responde ahí, que es cuando, con este plano que lo vemos a Leo absolutamente, pero no podría estar más arriba de Frank. Acá se termina de decir, efectivamente, él tiene el poder, siempre lo tuvo. Y en relación a esto, otra cosa una cosa que me gustó fue que cuando termina, no sé si termina, pero cuando está matando a los jefes ahí en esta secuencia de la casa, en un momento lo vemos a Frank a través de los barrotes de la escalera. Eso, para mí, en relación a esto que decíamos antes de que al final se va caminando y yo decía que va para la cárcel directo, ve su futuro. Digo, los espectadores vemos lo que va a ser su futuro, que es él entre barrotes. Pero que al mismo tiempo, como la película te dice, que eso es lo único que les queda a personas como él, a personas como Frank. La neutralización absoluta. Porque querer animarse a vivir en los márgenes te lleva a eso, a la institucionalización. Sí. ¿Ibas a decir algo de Vértigo? Ah, me olvidé. Sí, iba a decir otra cosa ahora. No, que Decilo, decilo. en la escena de la que va Jimmy Stewart, Scotty, que va a ver a Gavin Elster, ahí recordé el nombre. Gavin Elster es el que orquesta la mentira de Madeline Judy, que él va a seguir. Bueno, hay muchísimo material de Vértigo para ver, pero la escena es una orquestación teatral. Hay una en el plano contra plano, cuando Gavin Elster le construye la mentira sobre Judy, que es Madeline, y que Madeline se hace pasar por Carlota Valdés, se sube a hay una especie de elevación, entonces hay como una diferencia de como si construyera un escenario y él mientras camina por la mesa y habla y demás, le va armando esa ficción en la que lo termina engatusando. Es muy parecida a la oficina en la que está Gavin Elster, que encima detrás en su ventana tiene una construcción, entonces está construyendo gigante. una mentira y trabaja en ese rubro. Bueno, el lugar en el que está este colega de Lío, que es un personaje más intrascendente, digo, que está muy poquito, la mentira es invertida, no es que le construye algo que no es cierto, sino que le dice que nada de lo que le está diciendo Frank es verdad. ¿No? ¿Qué está diciendo? Porque es como tener acceso a otra verdad. Y también es como una oficina muy armada, la decoración parece como un espacio directamente teatral y hay una ventana. Pecera. Sí, y hay una ventana muy parecida a la de Gavin Elster, que es por donde pasa, donde está el puente, como en la autopista, y pasa el camión. Pero la diferencia es que Frank no se come ni medias. Claro. No es que observa pasivamente o activamente, pero como espectador, una representación. Se mete él y él cruza la barrera, posiciona la silla. O sea, si yo estoy sentado acá y la persona que está enfrente mío debería estar ahí, él se sienta como en este otro costado y le dice, no, decime la verdad. Se pone otra vez en el medio entre una cosa y la otra. Y trastoca el orden. Me parece que espacialmente tiene algo de ese Gavin Elster Vértigo, esa pequeña oficina en esa muy buena escena. Totalmente. Hablemos de carteles. ¿Tenés más cosas de carteles? De carteles, tengo muy poco. Tengo preguntas sobre carteles. A ver. Preguntas al universo, dudas. Además de Des Moines, el lugar al que van, algo que se repite, que realmente me parece que se repite la suficiente cantidad de veces como para que yo lo haya visto, que es la figura de Lincoln. ¿La qué? La figura de Lincoln. Ah, sí. Lincoln, el presidente yankee. Está en muchas películas. Primero que la plating company esta se llama L&A. Sí. L&A. Y esa sigla, L&A, se condice con un momento en el que le dicen, no me acuerdo quién le dice a quién, en todas estas veces que hablan por teléfono en la calle, encontrémonos en la esquina de Lincoln and Armitage. Es una esquina de dos calles, la calle Lincoln y la calle Armitage, L&A. Entonces ahí mencionan a Lincoln, me quedé pensando en eso, y cuando están, creo que, cuando están esto de viendo en el juzgado lo de la liberación de Oakland. Sí.
el juez tiene atrás un cuadro enorme de Lincoln. Igual creo que eso es común en los jueces, en las películas, pero en la vida real allá también. Hay muchos cuadros de Lincoln. Puede ser, seguramente. Igual seguramente construye algo. Pero bueno, digo, ¿qué construye? No sé qué. Lincoln en la liberación, si lo pensás, ¿no? Como, sí, Lincoln una disputa de dos mundos también. Exactamente. Datos de color. Después, eso, yo creo que los carteles. Igual está bueno, esto también invitamos a los oyentes, si saben, porque nosotros, esto también nos pasó en el capítulo del Día de la Bestia, que hablábamos del mapa de Madrid. Hay mapas que no conocemos. Por supuesto. Geografías que no conocemos y estructuras de esos mundos que no conocemos, por más que nos podamos hacer algunas ideas y sobre todo en la profundidad de las historias de cada país. Entonces, capaz de repente alguien vive allá o sabe algo. Lo pueden poner en a nosotros nos encanta cuando nos escriben cosas, cuando alguna idea más, intercambiamos algo más. Siempre que nos escriben alguna cosita así, nos gusta porque también aprendemos nosotros y recibimos cosas. Sí, total. Pero está bueno eso total. que decís. Iba a decir en relación a los carteles, no solo en relación al contenido. Yo creo que los carteles que hay en la película no solo tienen que ver con tipo lo que dice el cartel, sino con cómo son físicamente. Esto que decías vos de las luces de neón, son todos símbolos de ciudad, signos de ciudad. Sí. Uno que me parece que es una pavada, pero al mismo tiempo no, en un momento no me acuerdo en qué momento es, creo que cuando están por entrar al bar en el que habla con Jessie, hay un cartel que dice 1 Hour Cleaners, como un lugar en el que te lavan el auto en 1 horita. La mención del tiempo, que es algo muy propio de Michael Mann, en The Insider lo menciona muchísimo, el tiempo del evento central, que me gusta mucho analizar en esa película. Pero hay algo, la mención del tiempo también tiene que ver con la inmediatez, como cómo vamos entrando en una época, en esta película, después en Heat se ve mucho más, es lo que decíamos antes, pero ya en esta película vamos entrando en un mundo de la inmediatez, del consumo rápido, de todo ya, que también tiene que ver con el ritmo que proponen las ciudades, que es un ritmo absolutamente acelerado, en constante movimiento, etc. Mucho más en los 90, de hecho. Exactamente. Sí. Exactamente. Eso un poco de Bien. los carteles. Te iba a preguntar, pues nuestra pregunta, algo más que quieras agregar que no hayamos hablado, porque te voy a hacer la pregunta final de todos los capítulos. Ok, una muy breve cosita no, que quería decir. tiempo. La imagen, el collage. Ah, sí. Ya lo mencionamos bastante, pero digo, sí. ese collage que está construido a través de recortes, de revistas, vidas robadas, nunca trasciende de ser una utopía. No solo porque Frank lo termina tirando al final, tipo lo abolla y lo tira, pero nunca trasciende de utopía porque es esta vida soñada que ya mencionábamos antes, para una persona como él sería absolutamente imposible, inalcanzable. Y justamente por eso... Son fragmentitos encima, son cosas sueltas. Por eso mismo lo llamo por eso es un utopía collage también. Sí. Porque son las mejores cosas de cada cosa. Exactamente. Pero es lo que, creo que lo que decía, no me acuerdo qué autor, Ricoeur, creo que es que decía esto, la utopía cumple la función de ser siempre un horizonte, no de ser realizable. O sea, la función de la utopía es expandir todo el tiempo el horizonte para seguir soñando, digamos, pero nunca realizarse. Entonces, justamente por eso ese collage funciona más de manera utópica que de manera ideológica, que es como lo plantea Frank. Yo tenía anotado que él dice, nada impedirá que eso ocurra. Los subtítulos lo dicen de otra manera, pero la traducción dice, that will happen, como eso está pasando, nada va a impedir que ocurra. Y no ocurre. Y no ocurre. Y no solo no ocurre, sino que vemos desmoronarse, si uno presta atención en la imagen, no puede tener un hijo sin comprarlo, no puede tener una esposa sin abandonarla por la vida en la que vive, en la que va a vivir. La vida en la que va a vivir, claro. Okla muere. El auto se le rompe, le disparan al auto, o sea, quizás seguramente anda, pero se va, quema todos sus lugares de pertenencia. Sí, los autos usados, la casa la explota, o sea, toda la construcción de la utopía, que él se encuentra con que cuando pensó que esas cosas la tenía completa, salvo Okla que termina muriendo, que no es menor, por algo muere, todo estaba corrompido de otra manera, que era imposible. Quizá él todavía no tiene acceso a... Lo imposible era que suceda, ¿no? Sí, que no suceda. y él no tiene sabido hasta el final que eso es una utopía y no es algo alcanzable. ¿Sí? Exactamente. Sí, exactamente.
Bien, te pregunto. ¿Pregunta? Doble Dale. tanda. ¿Con qué película haces doble tanda de Lo esta es nuestra pregunta? lo repensé porque como ya hicimos el capítulo de Smile, yo ya sabía que me ibas a preguntar esto. Bueno, y también lo preguntas siempre, ¿no? Pienso, si queremos hacer una doble tanda de ladrones como expertos técnicos del trabajo manual del robo, Pickpocket de Robert Bresson. Bien, me gusta. Ajá. Si queremos hacer una doble tanda con la temática destruir las instituciones, el enojo del hombre de a pie, la salvación individual y demás, Relatos salvajes de Damián Cifrón. Todos los relatos atraviesan esto. Y esta ya la había mencionado antes, pero si queremos hacer una doble tanda en relación a tratar de institucionalizar a un outsider o domar a un indomable o una vida que no pueden acceder todos, tesis sobre una domesticación. Sí, que me dijiste. Mis Yo también tres doble te tandas. digo las mías. Obvio. No pensé pelis de ladrones. Pensé en The Score de Frank Oz ahora, pero no la voy a traer. Pero podría ser. Haciéndole honor al propio Michael Mann y las cosas que él dice, hay un video que hicieron, una entrevista que le hicieron desde Letterboxd, que él habla de sus influencias y habla de Einstein y habla de la Corazón Potemkin como una influencia, sobre todo técnica también, de montaje, de cámara, él va hablando de eso. Pero bueno, con estas cosas que venimos charlando hoy me parece que uno puede trazar una línea, aunque sean contextos muy distintos y países muy distintos, entre algo de la tesis de los protagonistas de La Corazón Potemkin y lo que le termina pasando a Frankenstein. Y es un poco también una película que Michael Mann menciona y que entiendo que es una de sus películas favoritas. Las mías son las dos de la década de los 90. Una es Buenos Muchachos, de Martin Scorsese. ¿Por qué? Porque tiene algo parecido también a lo que pasa con James Caan y El Padrino. En el mundo de Goodfellas que representa a Scorsese, que es una película de 1990, o sea, ya está empezando la década, spoileo, no existen los spoilers, acá no nos importan, pero lo digo, en el final, Ray Liotta puchonea a todo su equipo de la mafia. Y eso es algo muy loco para el cine gangsters, porque pasa lo mismo que pasa acá. La concepción de familia o de cosas a romperse que en El Padrino están discutidos desde otro lugar, hasta el punto de matar a un hermano, que es un montón. Ya en Goodfellas ya el Ray Liotta les termina mintiendo. Ese relato ya está como el deseo que tiene Ray Liotta de pertenecer a la mafia es una cuestión estética. O sea, él cuando es niño y está toda esa secuencia inicial y él quiere pertenecer a la mafia, es un deseo de la vestimenta, de los autos. Ese es el mundo de los 90 que está anunciando. No tiene una representación real. Por eso él puede buchonearlos a todos van en cana y él sobrevive. Y él termina decepcionado de que vive en un mundo que no es el que él eligió vivir, que es una cuestión también casi de consumo. Performativa también. Sí, bueno, exactamente. Entonces, un poco pienso en eso. Podría pensar, ahora que lo estoy diciendo que no la traje, El Padrino 3 también tiene algo de eso, de que lo arrastran a un mundo que está queriendo cambiar. Y también es una película de los 90. Y la otra, y es una invitación, nuestro episodio 4 con Kaplan, gracias Kaplan hoy por darnos tanta información, es Blue Chips de William Friedkin. Blue Chips tiene una relación entre, también 1994, entre el artista, el director de cine y los productores, los realizadores, un mundo también globalizado en el que todo debe comprarse y donde la verdad de un deporte o sostener algo, un arte que es ganar, debe ser vendido y sacrificado de otra forma para poder sostener eso. Y ahí aparece una contradicción latente. Y mismo con lo que decías vos de western, hay una relación entre Blue Chips y el western, los western Dolphins. Cuando va a ver todos lo mencionamos en ese capítulo, lo invito a que lo escuchen. Aparte es una película de Friedkin muy poco tenida en cuenta, muy olvidada, porque está Shaquille O'Neal y Nick Nolte y es de básquet. Uno pensaría solamente que es de básquet y es de mucho más. Pero me parece que también tiene un diálogo con el Hollywood clásico y con a dónde depara Hollywood. La puerta de uno de los basquetbolistas dice Hollywood en la puerta. O sea, está como un poco esta relación. Y pensé mucho en este último visionado que hice de Steve antes de este capítulo, pensé mucho en Blue Chips también, que la recomiendo. No sé qué más. ¿Vos algo Color más? azul.
La verdad creo que nada más. Muy contenta por este capítulo. Esta también. película es una Un placer que hayas obsesión mía. venido. Ojalá que vuelvas. Está como el deseo de algún día hacer un capítulo, si querés, contigo, y puede haber alguien más, si querés puede estar vos, Kaplan, de Insider algún día. Y ya está, estamos con Michael Mann hasta el final. Que a mí me encantaría... ¿Puede ser el director más traído en este podcast? Por el momento sí, Y si Qué pasa grande. eso, más todavía. Pero bueno. Y habrán más, habrán repeticiones, Por están buenas las supuesto. repeticiones. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias Kaplan otra vez, gracias Lucas. Ha sido un placer hablar aquí. Lo mismo digo. Gracias Vicky por venir. Gracias a vos. Y nos encontramos en un próximo episodio de Érase una vez en el Sur. Muchas gracias.